Una amenaza más se acerca a nuestro país. El huracán Olaf ya está muy cerca de la península de Baja California. Vemos que ya las autoridades comienzan a coordinarse para poder realizar algunas medidas preventivas. El problema es que estas acciones que vemos en Baja California Sur también fueron tomadas semanas previas a que surgiera Grace, allá en Veracruz, al paso de Nora, en fin. El asunto que hoy pongo sobre la mesa es si son verdaderamente prevenibles las tragedias, si actuamos de manera adecuada para poder evitar la magnitud de las afectaciones que tenemos en este momento. Le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Gabriel Camacho. Bienvenidos, señores. Este es el tema que pongo sobre la mesa. Me despido. Los veo mañana. Gracias, Magda. Gracias. ¿Es prevenible? ¿Son prevenibles los desastres que hemos tenido en las últimas semanas? Sí, me parece que sí, Gabriel. ¿Cómo estás? Me parece que sí son prevenibles muchos de ellos. ¿Por qué? Porque parte de estas tragedias que hemos visto, lo que vimos en Tula, lo que vimos en Ecatepec, lo que vimos en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque, en Abasolo, en Guanajuato, estas inundaciones, sí, básicamente obedecen a dos temas: al desorden urbano que hemos tenido a través del tiempo, sí, y uno más a la tolerancia de las autoridades para permitir asentamientos irregulares, invasiones de barrancas, invasiones de cauces, invasiones de arroyos, sí, y que esto de alguna forma, cuando llega el agua y busca su propio camino, resulta pues que ya hay un centro comercial o ya se construyó un fraccionamiento, y esto es algo de lo que lamentablemente sí estamos viendo, digamos, con un primer saque y un comentario general, Gabriel. Sí, justamente el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, en donde en este momento pues se mantiene, digamos, a la expectativa por la presencia del huracán Olaf. Es un centro urbano turístico en donde precisamente se registra esa situación. Se habla de que son alrededor de 55,000 personas en zonas de alto riesgo. Y uno podría pensar, Raúl, bueno, pues son viviendas estas de cartón, gente que llega y invade, pero no, Raúl, la cosa no se queda ahí. Lamentablemente en los casos de Arroyo lo hemos visto. Hay hoteles de gran turismo, hay muros, hay construcciones que se empiezan a realizar y que de pronto vemos la lluvia, llega y se lleva medio hotel, se lleva medio muro, y uno pues se sigue preguntando quién autoriza eso. Obviamente los cabildos, obviamente las presidencias municipales, obviamente el grito en el cielo de parte de la sociedad civil, de la gente, de los vecinos. Pero mira, sobre todo yo creo que por lo menos, preguntaba si se puede prevenir, por lo menos reducir el impacto, reducir el desastre al mínimo, reducir los riesgos, teniendo en cuenta que existe o debería de existir una coordinación de protección civil, una coordinación federal. Se supone que en Baja California Sur, o por lo menos en los estados donde los impactos son cada temporada o son continuos, existe, y dicen de pronto y se paran el cuello las autoridades, una cultura de la prevención, aunque pues cuando nos rebasa la situación, pues la cultura de la prevención no sirve para absolutamente nada, Raúl. Claro. Mira, el ejemplo de Tula y este hospital del Seguro Social, el Hospital Regional de Tula, donde lamentablemente fallecieron 16 personas ahogadas porque se fue la luz, ¿sí? Y escuchar al presidente municipal de Tula, donde dice que sí se alertó a la población y a las autoridades ante esta crecida que iba a tener el río Tula, ¿sí? Y escuchar lo que dice el director del Seguro Social, donde dice que no se avisó, habla precisamente de esta descoordinación que tú bien mencionas. Y esto lamentablemente cuesta vidas como esto. ¿Qué se le puede decir a las familias de estos pacientes del Seguro Social que murieron porque se fue la luz, porque la planta quedó también sumergida y no había equipos de emergencia para poder restablecer el oxígeno para estas familias que murieron ahogadas? Realmente terrible todo esto, lo que ha venido ocurriendo. ¿Y sabes qué va a pasar? Nada, no hay responsables, a pesar de que la negligencia es evidente de parte de muchas autoridades por lo que estamos comentando, y simplemente no pasa. Ayer la charla que tuvo Jorge Tamargo, el exdirector de la Conagua, aquí en Mega Noticias, y que hablaba precisamente de estas invasiones y responsabilidades de ayuntamientos, de gobiernos, ¿sí? Y también de autoridades
Y también hay que decirlo, la sociedad muchas veces no escucha estas voces de alerta, estas voces de alarma, si no hacemos caso que si construyes, te asientas a un lado de un cauce que parece seco, pero que cuando vienen las aguas, pues va a llevar ahí metros cúbicos de agua impresionantes a velocidades que se llevan de todo. Y por eso me parece que hay muchas tragedias que pueden ser prevenibles, que se pueden evitar, como lo de Ecatepec, Tula, los daños por Grace, los daños por Nora. A ver, no son culpa los huracanes, definitivamente no es culpa de la autoridad, pero sí el tomar medidas preventivas. Ahora que estás hablando de OLAP allá en Baja California Sur, donde tú te encuentras, ¿sí? Debe haber un plan muy completo para tratar de evitar que esta agua que va a llevar OLAP pueda provocar víctimas, ¿sí? ¿Cómo? Drenando, desasolvando, los canales, las rutas de agua, de bajada de agua, para evitar estas tragedias, ¿sí? Las tragedias se pueden evitar, Gabriel. Sí, claro, por supuesto, Raúl. Lo hemos visto cada año cuando viene una lluvia de estas. Sobre todo, insisto en la coordinación que se pueda dar y en la experiencia aquí en el estado. Pero fíjate, lo interesante es que acá, digamos que una de las principales estrategias es la evacuación. Si no es por la evacuación, sobre todo en el municipio de Los Cabos, en Cabo San Lucas, en colonias como Cangrejos, Costa Azul en San José, Zacatal también en esta delegación, que son colonias en donde se han asentado las personas, se tiene de pronto un operativo muy fuerte, pero lamentablemente pues no se toca el tema de fondo, la invasión en sí sigue. Pasa digamos la contingencia y la gente regresa a ese tipo de viviendas, ese tipo de invasiones. Acá se despliega, te digo, un operativo en coordinación con la Sedena y a sacar gente, básicamente se sacan alrededor de 7,000 personas en una noche. Eso ya lo vivimos desde el huracán Odil cuando se dio este operativo y pues se ha evidenciado cómo poco a poco vemos la invasión de los terrenos acá. Yo me pregunto e insisto, los cabildos, me parece que en los cabildos de los ayuntamientos tienen mucha responsabilidad de, en cierta manera, los cambios de uso de suelo de ciertas cuencas, de ciertos arroyos que terminan desparramándose en medio de la ciudad, precisamente porque de pronto, como dices, ponen un supermercado. Acá en Baja California Sur de pronto vemos un hotel y uno se pregunta, bueno, ¿por qué ponen un hotel ahí cuando hay pues ahí está el lecho del arroyo? Y lamentablemente, ya para cerrar mi comentario, pues al día de hoy yo te puedo decir que aquí en Baja California Sur no hay una sola persona que haya sido o que esté tras las rejas o que haya sido multado o que se haya sido multado por haber autorizado algún tipo de desarrollo de esta manera. Simplemente van pasando, se pasan la bolita, se hacen así como que están haciendo y como que están muy indignados y ya. Y no pasa absolutamente nada. Ahora, tiene muchas vertientes también esto, Gabriel, me parece que es importante también tocarlo. Hoy dice el gobierno federal que se atiende mejor a las víctimas, a los damnificados de las tragedias que han venido ocurriendo y que le hemos dado cuenta aquí en Mega Noticias. Tú que vives en esta zona de riesgo por los ciclones, por los huracanes que han golpeado, sí, anteriormente se contaba con este Fondem, pero dice el presidente es que pues era una caja chica, había corrupción. Y lo que ha venido sucediendo en este gobierno es que, bueno, se eliminan muchos de estos fideicomisos, se eliminan muchas de las, pues de las cosas que venían operando porque supuestamente había corrupción. A lo mejor sí, pero el problema es que no se denuncian y no se arreglan las cosas, sino se decide desaparecerlos. Y ese es exactamente lo que hoy se cuestiona. Hoy tenemos ya damnificados de los huracanes Nora, del huracán Grace, tenemos también los damnificados de las lluvias, y lo que anuncia el gobierno es que se están levantando los padrones, se está llevando casa por casa para saber qué daños.
¿Cuándo va a recibir esa familia que perdió todo el menaje, que perdieron todos sus muebles, que se les mojó toda la ropa? ¿Cuándo van a recibir ese apoyo? Que bien, es un apoyo que de alguna forma el gobierno destina para esto. O la recuperación, por ejemplo, de caminos, puentes, carreteras que fueron, que se las llevó el agua y que hay que meterle dinero rápido para poder restablecer la circulación de todo esto. Ahora, sin el Fondem, no queda claro todavía de dónde van a salir los recursos. Ese Fondem finalmente existía para disponer de recursos rápido y poder atender las necesidades urgentes de una tragedia. Sin embargo, pues ahora se levantan padrones. Claro, me parece que estamos a prueba y error, Raúl, en este tema, porque la ayuda cuando sucede una tragedia como esta, o por lo menos un huracán en este sentido, tiene distintas etapas. La ayuda al momento, que es apoyar a la gente con insumos de comida, insumos de limpieza, para tratar de reconstruir parte de sus viviendas, el apoyo a las familias, ¿no? Ese sería el apoyo inmediato que se tiene que ya estar, inclusive tenerlo listo para en cuanto podamos decir pasa la contingencia, empezar a distribuirlo, inclusive hasta despensas y alimentos, cosa que pues por lo menos no se ve o no se observa. Y ya en una segunda o tercera etapa, luego de las declaratorias de emergencia, porque aquí yo me preguntaría, bueno, si no hay Fondem, pues ¿de qué sirve declarar una emergencia si no se sabe cómo va a llegar o por dónde va a llegar? Ya en una segunda, tercera etapa, después de declarada la emergencia, vendría la evaluación de los daños a una escala mayor, infraestructura urbana, física privada, y empezar a realizar pues también precisamente inclusive hasta montos de inversión, que es ahí donde me parece en donde el presidente trata de centrar su narrativa en el sentido de que era una caja chica, ¿no? Esta parte de vamos a reconstruir un puente, vamos a reconstruir calles y los montos empezaban a elevarse, pero que al final de cuentas en esta etapa tan específica, pues es una etapa, Raúl, que me parece que la emergencia inmediata ya pasó y pensar primero, bueno, voy a gastar como gobierno o autoridad en construir o reconstruir un puente, pues yo creo que eso va después. Primero hay que atender a las familias, a la gente que se quedó sin nada, claro, que se quedó, exacto, se quedó sin ropa, vaya una persona que no tiene, que se quedó con la ropa que tenía puesta luego el primer día de la inundación, Raúl. Sí, por eso sigo pensando que sí, hay muchas de estas tragedias que se pueden prever con prevención, sí, con programas de protección, con protocolos muy claros, con recursos disponibles para poder atender inmediatamente las emergencias, para poder de alguna forma atender y sobre todo, bueno, olvidarse de este tipo de situaciones, de echarse la bolita cuando ya se presentaron los muertos de Tula ya en el Seguro Social. Me parece que sí podría caber el tema de la negligencia de la autoridad en este sentido. Ahora, tenemos que tener claro, Gabriel, para terminar, sí, vivimos en un país que es vulnerable a los sismos, ya lo vimos, los sismos de hace unos días y los que han venido sucediendo en los últimos años, ¿sí? Toda la parte, digamos, de la costa del Golfo, la parte del Pacífico es susceptible de sismos. Tenemos volcanes, el volcán Popocatépetl activo, y aquí en Colima y Jalisco también tenemos otro muy activo. Hay actividad volcánica que en cualquier momento nos puede dar un gran susto. Debería haber programas de prevención claros para que los habitantes sepamos qué hacer en caso de una situación. Inundaciones, ya lo vimos, ¿sí? Lluvias torrenciales que buscan su salida de agua y bueno, todas estas tormentas grandes y lo que estamos viendo allá en Baja California, esas imágenes que nos has obsequiado de Olaf, esta tormenta que por lo menos vemos cómo se cierra el cielo, sí, y el mar ante una situación que seguramente en las próximas horas va a detonar y desde luego está el foco y la preocupación con lo que va a pasar con este huracán allá en la zona de Baja California, Gabriel.
Sí, sí, yo nada más me quedo y lo pongo en la mesa porque puede ser un tema. Los estados, inclusive ante esta falta de Fonden, empiezan a plantear la contratación de seguros catastróficos y de desastres naturales. Y aquí ya implica pues que finanzas estatales se pongan en la mesa y empresas privadas empiecen a plantear también un negocio, el negocio del desastre, porque el seguro ya también inclusive empieza a bajar hacia las casas, hacia las personas privadas ante pues de pronto este desconocimiento ahí, y ahí pues empieza a darse el cruce de corrupción, de falta de claridad insisto, de donde se cuelga la narrativa del gobierno federal para criticar eso, pero al final de cuentas es ante la necesidad de contar con recursos disponibles para poder atender una contingencia, y bueno, pues ahí está la opción, Raúl. Tragedias evitables. Gabriel, muchas gracias. Te mando un saludo y estamos atentos a lo que pase allá con OLAF en Baja California Sur. Un saludo, buenas tardes. A la orden.